Pues muy buenas tardes a todos de nuevo, queridos oyentes. Seguimos en este magnífico programa de la Pica en Flandes, su cita semanal en el mundo cívico-militar, abordando cuestiones de interés de nuestros colectivos. Hemos abordado en esta primera parte, tras una brillantísima exposición del coronel Collins, el asunto relacionado con el nuevo cónclave, el papa saliente o ya fenecido y el nuevo papa en camino. Y la cuestión también de Franco y la Guerra Civil Española, un comentario veramente con comentarios muy interesantes. Ahora en esta segunda parte, don Fernando nos va a hacer una pequeña presentación de una cuestión que sin duda ha marcado la semana pasada, nos está marcando, como es el apagón, apagón total, cosa que no había pasado en España, yo creo, desde tiempo inmemorial. Yo creo que desde la época prerrománica no ha habido un apagón como este, ¿eh? Y bueno, sin lugar a dudas, lo que demuestra la vulnerabilidad del sistema eléctrico español y la cantidad de opacidad, falta de transparencia a la hora de desvelar y prácticamente el presidente del gobierno es que nos toma el pelo en todas las cuestiones, ¿no? Es decir, aquí se acumula una serie de desastres, el COVID, la Dana. No nos olvidemos tampoco del incendio de Tenerife que duró meses, que fue absolutamente tapado por los medios de comunicación porque no hubo ningún fallecido, pero lo más bonito de la isla ardió, un tercio, el corazón de Tenerife ardió y parece que ya nos hemos olvidado. Pero han pasado muchísimas cuestiones, el terremoto, perdón, el incendio, el volcán en la isla de La Palma son Anís. exacto. Y ahora ya la cuestión del gran apagón. Don Fernando, por favor. Pues sí, la verdad es que parece que estuviéramos viviendo las 10 plagas de Egipto por los pecados del faraón. Pero bueno, pues muy bien. Hemos tenido la semana pasada, dentro de esta racha de desastres que andamos teniendo últimamente, un apagón que afectó absolutamente a toda la península, no a toda España, porque se libraron los dos archipiélagos y Ceuta y Melilla, puesto que no están interconectados, pero afectó a toda la península, Portugal incluida, y en algunos momentos al sur de Francia. Y un apagón que, salvo sitios muy puntuales, hubo algún pueblo que volvió enseguida porque tenían un poco sus propios sistemas, pero en general llegó a durar desde 2 horas en algunas zonas de España hasta más de 2 días en otras, como puede ser el Pardo en la propia capital de Madrid, donde tardó 2 días en llegar y normalizarse la luz. ¿Y qué he puesto esto de manifiesto? Pues varias cosas. Primero, la vulnerabilidad propia de la red por el tipo de producción eléctrica. Parece, según, pues digamos, se está conociendo, informando, tener una red absolutamente dependiente de la producción de renovables es técnicamente imposible, salvo que, digamos, se modifique mucho toda esa red y se pongan, digamos, sistemas adicionales de seguridad para poder mantener lo que se llama la frecuencia de la red que vaya a 50 hercios. Con la situación actual, digamos, de red no sirve. Y esto que nos estaban hablando, digamos, tantas maravillas sobre las, digamos, renovables, bueno, pues de esto que al parecer, y por gente que trabaja en el sector, dice, no, si esto se lleva conociendo desde hace años y estas situaciones se están viendo un poco los problemas desde hace tiempo, oye, y todavía no ha pasado nada. Claro, pero tanto va el cántaro a la fuente que alguna vez se rompe. Y al final, digamos, pasó. ¿Qué quiere decir? Pues habrá que pensar qué tipo de generación eléctrica necesitamos para poder tener seguridad en el país. Después, la vulnerabilidad de la red por las interconexiones. Esto no ha pasado antes porque nunca ha habido todo este grado de interconexión. Hace bastantes años, a tiempo, pero las redes eran independientes de compañías.
Iberdrola tenía su red, Hidroeléctrica tenía su red, Endesa tenía su red, que se conectaban, pero, digamos, también tenían su capacidad de independencia. Eso que permitía que normalmente una red se podía desconectar de la otra. Ahora no, de golpe saldrá todos y es mucho más lento el volver a recuperar desde estas situaciones, digamos, de cero absoluto, porque hemos conectado todo. Claro, cuando todo está conectado, puede llegar a fallar todo. Y, por ejemplo, pues ha caído Portugal. El fallo se ha producido en España, que ha sido la red española, pero Portugal se quedó completamente sin luz y tuvo también que volver a recuperarla. Y claro, ahora creo que anda funcionando un tanto independiente hasta que se estabilice con seguridad el tema. Igualmente, estábamos conectados con Francia y recibíamos, digamos, luz de Francia, y cuando esto sucedió, Francia a su vez le afectamos a Francia y Francia para protegerse desconectó, lo cual, digamos, también nos agravó la situación, aunque luego después parece que hubo una necesidad también de esta ayuda energética francesa para poderse recuperando. O sea, que digamos, como en todo hay unas ventajas e inconvenientes, y es conveniente también tener una cierta vigilancia a las interconexiones para que no vaya afectando. No sea que creciendo las interconexiones ya lleguemos a tener el apagón global europeo. Después también se ha puesto de manifiesto nuevamente la lentitud de reacción de las administraciones públicas ante siniestros. Ya sucedió cuando la famosa Dana en Levante, lo que se tardó en reaccionar tanto las administraciones autonómicas como las nacionales, y en este caso del apagón hemos visto igual cómo, digamos, desapareció el gobierno y prácticamente la administración desapareció. Funcionaban, digamos, servicios de emergencia, pero la administración estaba desaparecida. Y cuando apareció al cabo de bastantes horas, nos tranquilizó, porque dijo que no sabían las causas, pero que sabían quiénes eran los culpables. Maravilloso. Es decir, vamos a buscar a quién poder echar la culpa, porque eso es realmente lo importante políticamente. Bueno, habrá que saber solucionar los problemas, no estar buscando siempre cabezas de turco y, si es posible, fuera del ámbito del partido del gobierno. Y, sobre todo, achacando las medidas a, digamos, las instituciones privadas, porque las públicas somos perfectas. Pues hombre, se sabe, el gobierno es el mejor gobierno del país, porque no hay otro, que si no lo elegiríamos. Y la eficacia de las medidas de prevención en quienes estaban preparados y contaban con generadores propios. Y aquí hay que destacar que los hospitales funcionaron, que la bolsa estuvo funcionando sin problemas todo el día y se estuvieron negociando las acciones de los títulos españoles completamente y operando internacionalmente, que funcionaron las entidades financieras. Claro, no las sucursales, pero salvo algunas en la parte que pudieran. Conozco a una que estuvo funcionando 2 horas, tenía generador para 2 horas de, de tiempo de suministro sin luz, y donde estaba yo trabajando eran los únicos que tenían luz, el banco, la oficina bancaria. A las 2 horas ya se les cortó. Pero lo que son los centros de datos grandes, digamos, de las entidades financieras, en ningún momento quedaron desconectados. También funcionaron los supermercados.
En ese momento la gente pudo ir a comprar porque había muchos supermercados, cadenas que estaban con generadores en los propios emergencia como esta. Más que nada, sobre todo, estarían pensados para que no se perdiera el género en un apagón nocturno, pero esa misma capacidad les permitió dar respuesta en esta crisis. Así que la gente pudo volver a acaparar papel higiénico, que es lo que se hace en estas crisis. Y también hubo otras entidades, bueno, pues que contaban con medios de prevención y muchas de ellas privadas. Claro, se achaca a las medidas a la culpa de entidades privadas, pues muchas de ellas estaban preparadas y mucha parte de la administración pública, no todo, ya he dicho que los hospitales funcionaban, pero otras entidades públicas no funcionaban. Entonces, ¿y esto en qué afecta en un programa dirigido a militares? Pues en que el suministro de energía eléctrica es una materia de seguridad y defensa nacional. Estamos hablando de una infraestructura crítica para que el país funcione. Y para eso necesitamos una eficacia en la red, lo cual compete primeramente al gobierno y es una materia de las autoridades civiles, no de las militares, pero que es necesario, que no ha sido el caso, pero digamos se mencionó y hay que tenerlo en cuenta que esa red tiene que tener una protección contra ciberataques, tanto interiores que pudieran darse como sobre todo y muy especialmente los exteriores que pudieran. Es decir, de quienes pueden establecer un ransomware, o sea, o introducir virus malignos exigiendo rescates, hasta propios daños por parte de enemigos interesados en debilitar al país. Y hay que tener en esto las defensas adecuadas y supervisadas también aquí por organismos públicos. También, que depende del CNI, tenemos un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Ministerio del Interior, así como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también dependiente del gobierno. Digamos, esta serie de entidades, pues hace falta que sean eficaces, que prueben sus sistemas, que se hagan simulaciones para poder ver la eficacia de la respuesta, contar con ello. Y después no hay que olvidar que las redes eléctricas es un objetivo militar. Y eso la guerra de Ucrania lo ha puesto de manifiesto. Es decir, la, digamos, Rusia inició una campaña estratégica contra la red eléctrica ucraniana, afectando, digamos, que es la distribución eléctrica, las subestaciones y los centros de conexión. Y eso en Ucrania ha causado mucho daño. Los apagones eran muy frecuentes en el país. Parte de personas residentes en ese país, bueno, pues o sea que realmente era muy corriente sufrir apagones y estar horas, digamos, sin poder contar con energía eléctrica. Y eso a su vez afectaba la capacidad de producción, incluida la capacidad de producción bélica en un momento de una guerra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que toda la red eléctrica necesita un plan de defensa adecuadas y necesita que el ejército cuente, por si llega la ocasión, con medios de defensa adecuados. No podemos empezar a pensar que vamos a dotarnos de ellos en el momento en que estalle el conflicto, porque no sabemos cuándo eso va a pasar. Desde luego, Ucrania no esperaba estar en guerra con Rusia cuando firmó los acuerdos para quitarse las armas nucleares, ni siquiera en, en, en el año 2012.
antes de los sucesos del Maidán y de la invasión de Crimea. Entonces, ¿contamos con medios adecuados de defensa antiaérea frente a ataques de drones o misiles para poder defender la, los ejes principales, digamos, de la red? Ya hemos visto cómo afecta el tipo de producción. Hombre, la producción de renovables está muy distribuida. Esa, digamos, está más protegida frente a ataques por su propia dispersión. Pero si está necesitando contar con los otros tipos de centrales para poder mantener la red, ataques a otro tipo de centrales pueden hacer caer toda la red. Y pensemos en los principales nodos y en qué medida son críticos y en qué medida pues puedo recurrir a funcionamientos de las redes similares a los que existen con Internet, en los cuales pues no hay tantos caminos o nodos críticos en la red. Entonces, hay que un poco pensar en ello. Hombre, y en parte se está pensando porque España ha firmado un acuerdo con Ucrania para compartir conocimientos y estrategias en la protección de infraestructuras críticas, especialmente en el ámbito energético que nos ocupa. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren añadir algo más sobre estos puntos. Magnífico, don Fernando. Cedo la palabra al general Fontella. Adelante, mi general, por favor. No, yo por mí nada, ni un comentario. Está todo muy bien explicado. Muy bien. Mi coronel, por favor. Gracias, mi general. Mi coronel, adelante. Bueno, pues yo, claro, puedo aportar poco porque no soy como don Fernando, que es ingeniero industrial y sabe de estas cosas. Pero a mí me parece que no se va, no vamos a saber el motivo, porque lo que ha ocurrido es tan sumamente grave y denota una vulnerabilidad grande de España que yo creo que el gobierno no lo va a contar. Sabemos el proceso y tal, pero ¿qué lo inició el proceso? Esto no lo han dicho. Incluso me parece bien que no se divulgue cómo se puede iniciar un proceso de este tipo que acabe con la transmisión de electricidad a todo un país. Y por supuesto, imagino que pues, ocurrir, porque el defender toda la red es imposible. Pues cómo iban a estar las unidades de la misma forma que se ha conseguido que funcionen los hospitales, también sería de vital importancia que ante una cosa de este tipo funcionara el ejército. Pero no solo en guerra, sino en paz, porque claro, el Estado central ha ido cediendo competencias a las comunidades autónomas y entonces el Estado central se ha quedado prácticamente sin medios. O sea, el Estado central, ante una emergencia nacional, pues prácticamente solo tiene el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, que sobre dos comunidades autónomas no tienen jurisdicción y van a tener menos. Entonces, pues el Ejército es fundamental porque es de los pocos medios que el gobierno central tiene en sus manos. Con lo cual yo me imagino que esto ya se estará estudiando, si no está estudiado ya, que lo desconozco, pues cómo puede funcionar cómo pueden funcionar los ejércitos ante un apagón de este tipo, sobre todo en un primer momento, hasta que se recupere. Esto es lo que tenía que comentar. Muchísimas gracias, mi coronel.
La verdad es que lo del apagón ha sido, digamos, una manifestación más de la crisis sistémica que está experimentando la nación española y de la fragilidad y sobre todo el desamparo en general del pueblo español, ¿no? Y luego, por otro lado, también es muy interesante la manipulación informativa a través de los terminales mediáticos del poder, lo cual nos ha planteado esto casi como una fiesta, como un guateque, obviando las situaciones desgraciadas que ha habido de personas encerradas en ascensores, personas con respiradores artificiales que necesitaban fluido eléctrico y que no ha venido en horas. Y no olvidemos también los parones de los trenes se han pasado muchos miles de personas esta noche en el AVE, sobre todo desde Madrid al sur de España, porque la red ferroviaria ahora es bastante obsoleta, porque fue construida, recordemos, por la Expo del año 92 y ya no tiene la misma estabilidad y, en fin, ya hay muchos problemas. Es una red que tiene más de 30 años. Esa es una realidad. Es decir, aquí estamos viviendo de las rentas, no actualizamos y al final, pues se produce situaciones, como vemos, de calamidad nacional. Pero bueno, este gobierno o este poder tiene los suficientes recursos mediáticos como para revertir la situación, incluso, como dice el CIS de Tezanos, fortalecer al gobierno en su posición y en su aprecio por la ciudadanía. Cosa que es verdaderamente sorprendente, pero que tampoco es descabellada, porque todo va vinculado en general al desnortamiento de la sociedad española en su conjunto, ¿no? Pero bueno, como ven, queridos oyentes, entramos en cuestiones espinosas. Nos hemos dejado el asunto del ejército chino, pero bueno, seguiremos avanzando más adelante con Fernando en esta cuestión, pero hemos tratado temas interesantísimos de historia, de religión e incluso en este caso asuntos, vamos a decir, de energéticos, lo cual evidencia hasta qué punto la PICA en Flandes siempre tiene un criterio en el mundo cívico-militar. Nosotros no tenemos que estar ceñidos a asuntos estrictamente militares. El mundo cívico-militar es un mundo que vincula lo militar con lo civil y ahí en la PICA en Flandes tendremos siempre criterio y opinión. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y les emplazamos, Dios mediante, a la semana que viene. Muchísimas gracias.